Profe, ¿puedes repetir porque es perverso, prematuro y el otro, el que está diciendo? Excesivo. Significa que tiene una libido o una lujuria excesiva, ¿sí? Como por ejemplo el sexo grupal. ¿Escuchó? Bueno, continuamos. Sí. ¿Sí? Bien. Es importante señalar de que estos actos, para ser considerados corruptores como tal, tienen que tener cierta entidad. ¿Sí? Sobre todo esto es importante al momento de valorar la prueba, pero es importante que tengan cierta entidad o aptitud suficiente para corromper, ¿sí? Para torcer el sano y natural desarrollo de la sexualidad de un menor. A eso me refiero con corromper, se lo repito para que no se vayan del tema ni de cómo se va desarrollando el razonamiento. ¿Cuáles son las acciones típicas de la figura? Estas aparecen en el mismo tipo penal del 125. Es promover o facilitar. ¿A qué nos referimos con promover? Es iniciar al menor en estos actos de corrupción. Es introducirlo, es incitarlo, es persuadirlo a que se corrompa. Es una modalidad que solamente puede cumplirse de manera comisiva, ¿sí? En cambio, el facilitar es allanarle los obstáculos para que el menor, que ya tiene la idea de corromperse, o que otro se le haya hecho nacer, continúe en esa actividad de corromperse. Facilitar implica ayudarlo, allanarle los obstáculos. Y en este caso, sí se puede cometer por la modalidad comisiva, como también la omisiva. En realidad, por omisión impropia o comisión por omisión. Son los casos en donde la gente tiene el deber de evitar que el menor se corrompa y no lo evita. ¿Y por qué no lo evita? Porque quiere no evitarlo. Ahí es donde radica la cuestión. Acá tiene que ver el dolo de la gente, porque si lo o sea, sí o sí tiene que darse con dolo directo, porque si es una conducta negligente de parte del padre, que no sabe que el niño ve videos pornográficos, no estaríamos en presencia de una facilitación. En cambio, si el progenitor sí sabe y quiere y no lo evita, estaríamos frente a una modalidad omisiva de esta acción típica de facilitar. Obviamente ustedes ya saben cuáles son las nociones de omisión impropia y comisión por omisión. Eso lo vieron en penal 1, por lo tanto creo que lo han advertido fácilmente, o necesitan que les explique un poco qué significa comisión por omisión. No, profe, pero yo tenía una duda. En el caso de la promoción, si, sí. si la víctima ya tiene un grado de corrupción y la persona no hace nada por enderezar su camino, ¿no sería también una omisión? Muy buena su pregunta, porque de acá vamos a analizar qué sucede con el menor ya corrompido, ¿sí? Que puede darse justamente lo que usted menciona, de que el progenitor, por ejemplo, conozca que el menor ya está corrompido y no haga nada por evitarlo. Sí se puede dar lo que usted menciona, pero antes de indicar esto, es importante dar a conocer de que la acción de promover no solamente implica iniciar al menor, sino que también implica sostenerlo en ese estado de corrupción, o bien profundizar el grado de corrupción del menor. Eso es importante que queden claros. No es solamente iniciarlo, sino también ayudarlo a que se mantenga, o bien aumentar el grado de corrupción de un ya corrompido. Vamos a hacer un hincapié en una doctrina que no es la nuestra, es la doctrina italiana, en donde consideraba que quien ya está corrompido no puede corromperse más. Y lo comparaban con una copa una copa que se rompe y no puede volver a ser la copa que era antes. Nosotros, en la doctrina argentina, no pensamos igual. Pensamos, en definitiva, y esto es una opinión personal, que las personas no son cosas. No es lo mismo una copa que un menor. Eso queda más que claro. Y no pueden establecerse criterios rígidos, absolutos, para determinar si una persona ya corrompida no puede recuperar un grado de naturalidad en sus inclinaciones sexuales. En realidad esa es la idea, que el menor de alguna manera recupere un grado de naturalidad en sus inclinaciones o gustos sexuales.
y que salga de esa idea de acostumbramiento que el agente de alguna manera creó en su mente, ¿se entiende? Por lo tanto, nosotros, en la doctrina argentina, consideramos que se puede iniciar, sostener o mantener, y asimismo aumentar o profundizar el grado de corrupción de un menor. Con esto creo que le respondo su pregunta, y asimismo les dejo en claro cuál es el alcance del verbo promover, ¿sí? De la acción típica promover. ¿Quedó en claro? Claro, profe, claro. Bueno, ahora podemos seguir entonces. Es importante también destacar de que este delito de promoción o facilitación es un delito de pura actividad, es un delito formal. ¿Qué quiere decir? Y también es un delito de peligro abstracto, en donde no hace falta que acaezca el resultado de que el menor se corrompa, basta que se realicen las acciones típicas y que estas acciones, es decir, que estos actos corruptores tengan cierta entidad o bien, cierta aptitud en definitiva para corromper. Repito que no hace falta que el menor en definitiva se corrompa, no hace falta que acaezca el resultado. Basta que el menor, basta que en definitiva el agente realice las conductas típicas. Es importante señalar de que este delito es un delito plurisubsistente, es decir, que va a abarcar todos los actos ejercitados por el agente en tal sentido, ¿sí? A ver, en esto es importante que volvamos a señalar la figura del pedófilo, que dice secretitos, que hace juegos, que le enseña, por ejemplo, al menor a un tío o una tía que enseñen al menor a bañarse de determinada forma, tocándole sus partes pudendas, o le haga ver fotos o videos pornográficos. Todos esos actos que tienden, en definitiva, a tener este contenido que estamos explicitando, son aptos, dependiendo de las circunstancias del caso, por supuesto, yo estoy dando ejemplos sueltos, aptos para corromper, ¿sí? Entonces abarca todos esos episodios que pueden darse de manera reiterativa, tendientes a acostumbrar al menor a esas prácticas depravadas, ¿sí? Bueno, en cuanto al sujeto pasivo, bueno, obviamente son los menores de 18 años, claramente no hace falta que les diga que son de todo tipo sin distinción de sexo, pero hay una cuestión que se discute, es si el menor debe tener o no la capacidad para comprender estos actos corruptores. Algunos consideran que sí, sin embargo nosotros creemos de que en definitiva no se pueden establecer parámetros generales para determinar cuándo un menor tiene la capacidad para entender y corromperse. Esto va a tener que ser verificado en el caso en concreto. ¿Por qué se dudaba de esta cuestión de si no todos los menores tienen capacidad para comprender el acto corruptor en sí? Porque muchas veces un acto cometido a un menor de muy corta edad no puede llegar a penetrar en la psiquis, como estábamos mencionando, entonces el acto en definitiva no se cumple. De todos modos, es opinable, es discutible, y consideramos en definitiva que no se pueden establecer criterios o estándares para entender cuándo el agente pudo influir en la psiquis para depravar la conducta del menor. ¿Sí? Esta opinión, por supuesto, la tiene Creus, Bompard, entre otros autores que han desarrollado con un buen análisis el tema. En cuanto a la última parte del tipo del 125, podemos observar que dice, aunque mediar el consentimiento de la víctima. ¿Qué quiere decir este punto? Esto quiere decir que no se excluye la tipicidad del hecho, no se excluye la tipicidad aunque medie el consentimiento del menor. ¿Sí? No hay mucho más que explicar, es simplemente dejar subsistente la tipicidad del hecho, aunque el menor preste o no su consentimiento. Es indiferente para la configuración del tipo. Es un delito que se comete con dolo directo, el elemento subjetivo. A ver, prefiero que me hagan las preguntas de manera oral para que no me pierda.
¿sí? Rocío, podés hacerlo. Profe, es que no sé si Sí. se va a trabar. Sí, te escucho. Le decía que usted dijo no hace falta la corrupción, que esté, digo, que esté corrompido. Entonces, ¿cuándo se consumaría el delito en ese caso? ¿Podría dar un ejemplo? Como ya le dije, es un delito de pura actividad. Entonces, bastaría para su consumación que la gente ejercite las acciones típicas, el promover o el facilitar la corrupción del menor. ¿Sí? No es un Con eso delito. ya estaríamos, con eso Sí. ya estaría consumado como para denunciar. Claro, por supuesto que tendrá que averiguarse después si esos actos corruptores tienen esa entidad, tienen esa característica, pero para su consumación en realidad, no estamos hablando de denuncia, estamos hablando de consumación. La denuncia es una cuestión procesal que no tiene que ver con el análisis sustancial de los tipos penales, ¿sí? En primer término. Entonces, para que se consume el hecho, basta de que se den las acciones típicas. Por eso les reitero que es un delito de pura actividad y de peligro abstracto. ¿Le respondí su pregunta, Rocío? No, Profe, ¿a qué yo hace decía, referencia con pura actividad? Que no necesita resultado. Que no va, como les decía recién, no hace falta que acaezca el resultado para que el delito se consume. De todos modos, estos temas, lo que la diferenciación de los tipos penales, de resultado, de pura actividad, de peligro concreto, abstracto, todo eso lo tienen que tener en claro porque lo analizamos en penal 1, ¿sí? En una materia que está en tercer año, no en cuarto. Entonces, yo les reitero que en este caso puntual, se consuma con la realización de las actividades de promoción o facilitación de la corrupción. Pero no hace falta que el menor en definitiva se corrompa, ¿sí? No hace falta que el menor se le tuerza ese desarrollo natural de lo sexual. Basta la conducta de la gente orientada en tal sentido. ¿Me explico? sí, profe, ahora sí lo entendí. Bueno, si tienen dudas con estas cuestiones de pura actividad, de resultado, les aconsejo de que No, puedan... yo solamente con eso nomás. Ah, bueno, pero pueden repasar Gracias. igual penal 1, porque lo van a necesitar en realidad. Es normal de que se presenten estas dudas, no es una duda atípica Profe, respecto de las características de los tipos. Sí, o sea que el agente, si se comprueba que ingresó en la psiquis del menor, ahí ya existe el delito, digamos. exactamente. Se O necesita sea, en realidad, comprobar eso, digamos. En realidad, reiteramos de que en realidad el dolo de la gente está destinado a atentar contra la psiquis del menor en el sentido de la corrupción, es decir, en depravar el sano y natural desarrollo de lo sexual. Pero si usted Claro. me pregunta de vuelta, que es para la consumación, le decimos que basta, Claro. por supuesto, la conducta, el elemento objetivo y la intención de la gente en lograr tal resultado, aunque no se produzca el resultado. ¿Comprende? Sí. Bueno, hagan todas las preguntas que quieran referidos a este tema, sobre todo de cómo es la mecánica del tipo, porque no es muy fácil entenderlo. Yo trato de ser lo más clara, pero pueden preguntar todo lo que quieran en cuanto a la mecánica en cuanto a cómo funciona el tipo en definitiva. Doctora, ¿Sí? o sea que basta con comprobar el hecho nada más. ¿A qué se refiere con comprobar el hecho? Que ese acto ocurrió, se llevó a cabo con el menor, no de los A ver, resultados. lo que basta, en definitiva, para la consumación de la figura es la realización de las acciones típicas. Ahora, luego, en un proceso penal, viene toda la verificación de la aptitud de los actos corruptores, ¿sí? Pero tienen que darse, en definitiva, los elementos objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos son las acciones típicas con las características que tienen los actos corruptores. Y el elemento subjetivo es el dolo directo. Algunos aceptan el dolo eventual, pero es un dolo dirigido a torcer la mente del menor en este sentido de depravación de su conducta, ¿sí? ¿Me Profe, entiende? Sí. Sí, bien, gracias. profe, ¿me escucha? Sí, la escucho, sí. Por ejemplo, encuadría Ujú. dentro del tipo un caso en el que
los padres de un niño, niña, adolescente, en este caso menor de 13 años de edad, que le permitan convivir como al menor con otro menor de la misma edad, como una pareja. Mire, es opinable porque tiene que ver en definitiva con la inclinación o gusto sexual. Es muy amplio lo que me plantea, pero en definitiva lo que se pretende proteger es que el menor no se le creen menor esas conductas anormales o inclinaciones anormales para su edad. ¿Se entiende? A ver, Pero, por ejemplo, si yo lo dejo a mi hijo que se junte con la amiguita y que dicen que gustan, que se quieren, que son noviecitos para jugar a las bolitas, no estaríamos frente a un caso de corrupción, ¿me entienden? claro, pero en el caso permitirle, por ejemplo, un padre le permite a su hija que conviva con otro niño, porque 12 años, niño, menor de 13 años. Sí, niño. Que mantengan relaciones sexuales y como una pareja de adultos. Mire, podría darse el caso de que tiene que evitar eso porque no es acorde al desarrollo madurativo de un menor, ¿sí? Podría darse el caso máximo de que usted menciona de que es menor de 13. De todos modos, no me parece un caso muy común, ¿sí? Pero podría darse el supuesto que usted menciona. Profe, una consulta. ¿Sí? En el caso de que una madre, por ejemplo, digamos, le permita que reciba regalos o lo que sea a una menor, Sí. de una persona extraña, Sí. con la intención de que justamente después acceda a otras cosas, ¿ahí entraría la figura? No sé si me explico. Podría comenzar con actos de seducción, pero tendría que avanzar hacia el sentido del torcimiento de la normalidad que tiene el menor, ¿sí? En cuanto a la apreciación de lo sexual. ¿Se entiende? Podría comenzar con un regalo, no hay ningún problema, pero debería, de alguna manera, concretarse otros actos reiterativos orientados en tal sentido, tendiente a torcer el sano y natural desarrollo de la sexualidad del niño, niña o la adolescente. ¿Sí? No basta con que sea que le mandan una tablet de regalo. Creo que en ningún caso estaremos frente de o sea, necesitaríamos más datos, pero en ningún caso ese hecho puntual podría considerarse como una promoción o facilitación de la corrupción o bien una tentativa, ¿sí? Porque tampoco tiene, de alguna manera, puede ser un acto preparatorio, pero ni siquiera puede ser considerado un acto de tentativa, ¿sí? Ni un comienzo de ejecución delictiva. De todos modos, no es muy fácil determinar cuándo hay tentativa en estos casos. ¿Estamos? Bueno, chicos, quiero que continuemos porque si no se nos va la hora. ¿Alguna duda más que sea de definitiva del desarrollo del tipo que estuvimos hablando? Miren, casos puntuales pueden haber un montón. Casos que encuadren o no encuadren. De todos modos, es importante que ahora entiendan la estructura del tipo, porque también van a analizar en el momento de hacer los casos prácticos todos los supuestos que puedan darse. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Así puedo continuar. Profe, disculpe, entonces Sí. la seducción en cierto grado no sería lo mismo que corrupción. Mire, el acto de seducción puede ser considerado, pero tiene que tener, le reitero, la entidad suficiente para corromper. ¿Estamos? Esa seducción puede ser considerada como una promoción, por supuesto que sí, pero tiene que tener esa característica de ser acto corruptor. ¿Estamos? Gracias. Claro, no es lo mismo seducir a una chica de 16, 17 que una de 8. Tiene que ver con una cuestión vinculada a la edad de la víctima, por supuesto que sí, por eso está la diferencia entre prematuro, por eso está la característica de ser prematuro o precoz el acto. De todos modos les digo, casos en concreto puede haber un montón, y pueden encuadrar o no en el tipo penal. De todos modos es un análisis muy de hecho, muy casuístico, y nosotros estamos ahora analizando las cuestiones de por sí más generales del tipo. Para que a ustedes les quede más en claro, es muy común la pedofilia, andar con secretitos, con jueguitos, con tocamientos, haciéndole nacer esa idea al menor de que esa conducta es normal, ¿sí? Ese es el caso más claro para que ustedes entiendan.
y ven cómo no queda solamente en un simple tocamiento como es en el caso del abuso sexual, sino que busca de alguna manera ingresar en la psiquis del menor, creándole o haciéndole nacer o profundizando una idea de lo sexual que aún no tiene que tener porque justamente es un niño, una niña o un adolescente. ¿Quedó más o menos en claro? Sí, profe, y en el caso de que se repiten los actos, No hay problema, es un delito plurisubsistente. No hay ningún problema. Se pueden dar cualquier cantidad de hechos vinculados en tal sentido. pero digo, no son todas causas distintas. Estamos hablando de la misma corrupción. Exactamente. Cuando el dolo está dirigido en ese sentido, serían todos, vendrían a ser diferentes actos reiterados vinculados en esa idea de corromper. ¿Sí? Quiero que avancemos con... ¿Se admite sí. tentativa? Dijimos que sí. Ah, bien. Dijimos recién cuando estábamos analizando, es más, citando el ejemplo de la compañera, del envío de un regalo, que puede de alguna manera ser considerado un acto preparatorio, pero para que exista tentativa tiene que haber, de alguna manera, un comienzo de ejecución del tipo penal con determinada entidad en el acto, para que se vislumbre esa fase objetiva y subjetiva del tipo tendiente a corromper. ¿Sí? Bueno, podemos continuar con las agravantes. Yo creo que ya se distinguió bastante los elementos del tipo, y las preguntas de ustedes fueron muy acertadas, porque de alguna manera están entendiendo el desarrollo de los elementos. Antes de continuar con las agravantes, y dado de que ustedes me preguntaron cosas vinculadas a este tema, es importante entender, para no volver a repetírselos en realidad, de que en la corrupción de menores se busca, como dijimos, torcer la psiquis. Está dirigida en tal sentido. En cambio, en otros delitos contra la integridad sexual, como por ejemplo, en el abuso sexual o en las diferentes figuras que puede llegar a haber en el 119, abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal, o bien abuso sexual gravemente ultrajante, va a depender el encuadre en uno u otro tipo, dependiendo de las circunstancias de hecho. Dijimos de que en la corrupción se busca ir contra la psiquis del menor. En cambio, en las previsiones del 119, lo que se busca es el desahogo sexual en la mayor parte de los casos. Esta es la diferencia, ¿sí? De uno y otro tipo. Ese elemento de ir contra la psiquis no está en las previsiones del 119, ni siquiera en el 120. Ustedes, si tienen el libro de Dona, el tratado de Dona, pueden ver cómo lo explica de bien este tema. Y en este caso, como la figura de la corrupción contiene otros elementos más específicos que el 119 o el 120, se desplaza por especialidad. Es la solución que brinda la doctrina, ¿sí? Como el tipo desplazante contiene los elementos del tipo desplazado, se aplicaría el 125. ¿Quedó más o menos en claro esta cuestión? Sí, profe. Bueno, ya saben lo que es la especialidad, la conjunción, todo eso también es de penal 1. Si no se acuerdan, pueden repasarlo, pero en definitiva implica un desplazamiento de una figura u otra, porque la figura desplazante contiene todos los elementos del tipo desplazado. ¿Sí? Bueno, creo que podemos continuar con las agravantes, chicos y chicas. Vamos a ver, el 125, en los párrafos siguientes, contempla las figuras agravadas. La pena será de 6 a 15 años de reclusión y prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. En el caso de este párrafo, este segundo párrafo, se agrava la figura básica, claramente. Cuando hablamos de agravantes, hablamos de agravantes de la figura básica, no de agravantes que están en una isla separada, ¿sí? Hablamos de la figura básica. Cuando la víctima fuere menor de 13. En este caso, el legislador ha puesto un límite en donde considera, iure de iure, que el menor de 13 es inmaduro sexualmente, ¿sí? De allí el que se dispone esta figura agravada por la edad de la víctima. El tercer párrafo establece, cualquiera fuese la edad de la víctima, aquí no distingue de edad, menores de 13 y mayores de 13, la pena será de reclusión y prisión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño,
violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de coerción o intimidación, como así también si el autor fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, conviviente o persona encargada de la educación o guarda. Acá tenemos que distinguir. Se agrava este delito, cualquiera sea la edad de la víctima, por la presencia de medios comisivos o por el vínculo o relación que tiene el agente con la víctima. ¿Sí? Son para que ustedes lo separen en su mente. Se agrava cualquiera sea la edad de la víctima una escala penal mayor que la establecida, en realidad lo que se agrava es el mínimo. Si se ponen a observar, lo que se aumenta es el mínimo. Pero en definitiva es una agravación mayor. Cuando se dan medios comisivos por un lado o cuando se da una relación vincular por el otro. Analicemos un poco esta cuestión de los medios comisivos. El primer medio señalado es el engaño. ¿Qué es el engaño? Es faltar a la verdad en lo que se dice o negar o callar una verdad. ¿Sí? En esto, por ejemplo, vuelvo a citar el ejemplo de hacerle jueguitos al menor, ¿sí? O a la menor. La violencia es el despliegue de fuerza física para que la víctima venza su resistencia. En cuanto a la amenaza, es el anuncio de un mal grave, serio, injusto, que se profiere la víctima. En cuanto al abuso de autoridad, es el aprovechamiento de la facultad de mando que tiene la gente. En cuanto a los medios de intimidación o coerción, su agregación es un poco ociosa, porque en definitiva, aprovecharse de medios de emplear medios intimidatorios o coercitivos es una forma de amenazar, ¿sí? En cuanto al parentesco, se agrava cuando fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor, persona conviviente o encargado de la educación o guarda. Ustedes ya, creo que a esta altura, ya vieron la bolilla de homicidio, de lesiones, ya vieron también con el doctor Moreno las figuras del 119 y del 120, por lo tanto hay determinados casos que ya los conocen, ya saben quién es ascendiente, tutor, o inclusive encargado de la educación o de la guarda. Acá se agrega el cónyuge, ¿sí? Que en realidad podría darse este supuesto en los casos de autorización efectuada por los representantes legales para casarse, o bien en los casos de dispensa judicial, que está contemplada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 404. También vemos el caso del hermano, que puede ser hermano bilateral o unilateral, y la persona conviviente, que no es de por sí, esto ya no se usa, pero se lo voy a decir como para que ustedes lo entiendan, no es el concubino o la concubina, es el cohabitante, ¿sí? Es la persona que vive con el niño, la niña o el adolescente. ¿Estamos? Y por último, el encargado de la educación o de la guarda vendría a ser la persona que está a cargo de la vigilancia, el cuidado o la asistencia de él o la menor. ¿Sí? Bueno, tutor, por las dudas, les lo reitero también, que cuando no hay representantes legales, vienen los tutores, que pueden ser a través de un testamento o a través de una resolución judicial, distinguiendo la tutela dativa y testamentaria, respectivamente. Es quien cuida al menor y administra sus bienes, por las dudas que no lo tengan muy presente, pero creo que sí. Y bueno, serían de por sí los supuestos de agravación por la existencia de un vínculo con el sujeto pasivo, ¿sí? Bueno, me parece que antes de Disculpe sí. Una pregunta, cuando hablamos del agravante en el caso del hermano, ¿el hermano tiene que ser mayor de edad o no es necesario, digamos? O sea, por ejemplo, que sea el hermano de 16 años. Sí, tiene que ser mayor de edad, sí, por supuesto. Bueno, si no les molesta, vamos a hacer una pausita de 10 minutos para poder continuar con el otro tipo penal que también necesita tener la mente fresca, ¿sí? Una preguntita de este anterior, profe. No lo escucho. Una preguntita del caso anterior, cuando dice cuando mediare engaño. Sí. ¿De alguna forma él cuando la intenta corromper no la está engañando también?
Es que justamente, si usted observa el tipo, estos tipos agravados, hay diferentes maneras de cometer figuras agravadas, diferentes maneras de cometer la corrupción a través de medios. El engaño vendría a ser una de ellas, como por ejemplo le citaba el caso del pedófilo con los juegos, los secretitos, esos actitos de seducción, ¿sí? No siempre la corrupción se comete a través de engaño, sino a través de otros medios comisivos que implican figuras agravadas. Por eso está la violencia, la amenaza, el aprovechamiento de una situación de mando, entre otros. ¿Sí? No solamente a través de engaño. ¿Le respondí su pregunta? Sí, sí, profe, sí. Bueno. Bueno, si vamos a una pausita, ¿sí? En 10 minutitos y volvemos a las 5:09 en punto, estamos acá. Porque el otro tipo también es un poco largo y también ustedes van a hacer muchas preguntas, que por supuesto no están de más. Así que ya venimos en un ratito más, en 10 minutos.
Bueno,
¿Ya estamos todos? Vamos a continuar, ¿sí? Sí, profe. Sí, sí, profe. Espera un segundo. Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, vamos a continuar con los desarrollos con el desarrollo de esta bolilla. Ahora vamos a ver el artículo 125 bis, que contempla la promoción o facilitación de la prostitución, ¿sí? Tiene un funcionamiento similar que el delito que acabamos de ver, pero bueno, con sus características particulares. El artículo 125 bis opone al que promoviere o facilitare la prostitución de una persona, será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, ¿sí? Bueno, antes de analizar el tipo en particular, es importante que hagamos un poco de historia, ¿sí? Antes de la reforma de la 1842, que fue sancionada en el año 2012, históricamente se reprimía cuando se realizaba la promoción o facilitación de la prostitución, cuando no mediaba el consentimiento de la víctima, a través de algún medio comisivo, o bien cuando fuese menor de edad, ¿sí? Con la reforma, vemos de cómo amplía la capacidad punitiva del tipo, y dispone que se pone en realidad en este tipo penal al que promueva o facilite la prostitución de una persona, aunque mediante el consentimiento de la víctima. Es decir, que quita al supuesto de consentimiento y a los supuestos de los medios comisivos o la minoría de edad en la figura básica, ¿sí? En este caso crea una figura básica muy abarcativa que implica a personas de cualquier edad y aunque medie consentimiento. Es decir, que no excluye la tipicidad la presencia del consentimiento de la víctima. Es una reforma un poquito inexacta, porque no contempla todos los supuestos que pueden darse. A ver, ¿a qué quiero referirme? La persona que realmente se prostituye, en la mayoría de los casos lo hace porque se ve de alguna manera obligada. Pero creemos de que se extiende bastante el tema de la punibilidad, porque puede llegar a haber supuestos en que una persona que ejerce la prostitución lo haga porque quiere. Obviamente ese caso, a ver, para hacer un poco de estadística debe ser el 1%, pero pueden darse esos supuestos en que una persona lo haga libremente. Pero no vamos a dudar de que el espíritu de esta reforma introducida por la ley 26.842 al Código tiene que ver que normalmente una persona se ve apremiada o se ve compelida a ejercer la prostitución por algún tipo de necesidad o bien por algún tipo de circunstancia que no elige, ¿sí? Tiene que ver con todo un trasfondo cultural, social, que no quiero adentrarme ahora porque no es lo que nos corresponde como cátedra, ¿sí? Hacer este tipo de consideraciones, pero normalmente tiene que ver con esta cuestión de la persona ser obligada a ejercer la prostitución. Bueno, ahora es importante que puntualicemos a qué se refiere el tipo con prostitución. La prostitución es las entregas sexuales habituales y por un precio efectuadas a personas indeterminadas. Y quiero hacer hincapié ahí porque es donde radica el quid de la cuestión, es decir, donde radica la esencia de la prostitución.
No es, como dicen algunos autores, a un número de personas indeterminado. No es que lo indeterminado es el número, sino que lo que es indeterminado son las personas con las que se mantienen estas prestaciones, estas relaciones carnales, ¿sí? O sexuales. Tiene que ver con la indeterminación, tiene que ver con las personas, reitero. ¿A qué me refiero con esto? Y es hacer una diferencia inclusive de la prostitución con la promiscuidad. Quien ejerce la prostitución no tiene ningún criterio o grado de selectividad a la hora de mantener relaciones sexuales. Lo hace con personas altas, bajas, rubias, coloradas, morochas, de cualquier nacionalidad. No hay un criterio de selección. En cambio, cualquier persona considerada promiscua sí tiene determinado grado de selectividad. Por ejemplo, una persona que no quiera tener relaciones sexuales con hombres y solamente con mujeres. Y allí ya estamos planteando algún supuesto o grado de selectividad. Es muy importante que a la hora de, cuando tengan que rendir sobre todo el examen final, tengan en claro esta cuestión, que lo indeterminado es respecto de las personas y no del número de personas. Les reitero por última vez, que la prostitución son las entregas sexuales habituales y onerosas realizadas por una persona con personas indeterminadas, por toda la explicación que les acabo de hacer previamente. En cuanto a las acciones típicas, van a ver de que el tipo es muy similar al delito del 125. Las acciones típicas son promover o facilitar. Promover es, como explicábamos previamente, es iniciar o hacer iniciar a una persona en la prostitución, ¿sí? Es estimularlo, es incitarlo, es persuadirlo para que se inicie. En cambio, facilitar es quien ayuda o allana los obstáculos para que la persona ejerza la prostitución, ¿sí? Por ejemplo, es quien le acuerda una cita, quien le presta el vehículo, quien le presta la casa, ¿sí? Quien tiene un lugar edilicio particular para que se ejerza la prostitución. En el caso del proxeneta, ¿sí? No se exige por la figura un fin de lucro, pero en realidad todos los hechos de promoción y facilitación de la prostitución tienen que ver en definitiva con la obtención de una ganancia, ¿sí? En cuanto al sujeto pasivo, puede ser cualquier persona sin distinción de sexo, ¿sí? O de identidad de género. Y, como decíamos recién, no importa si tiene o no tiene consentimiento de ejercer la prostitución. Es indiferente el tipo, no excluye la tipicidad, el consentimiento de la víctima. En cuanto a la culpabilidad, es un delito que se acomete con dolo directo, ¿sí? Algunos hablan de la posibilidad de que se cumpla con dolo eventual, pero de por sí es un poco factible. Son delitos que normalmente se cumplen, que tienen que tener ese contenido subjetivo claro, destinado a promover o facilitar la prostitución de la víctima. De vuelta estamos frente a un delito formal o de peligro, en donde no hace falta para la consumación que la persona efectivamente ejerza la prostitución. Basta, como decíamos recién, que se realicen las acciones típicas con esa finalidad, ¿sí? Por supuesto, también tienen que estar la idoneidad de los actos de las conductas típicas, ¿sí? Tienen que ser idóneas, ejercitadas en tal sentido. Nuevamente decimos que es un delito plurisubsistente, que abarca todas aquellas acciones o actos reiterativos destinados en tal sentido, en ambos sentidos, en promover o en facilitar. Algunos autores consideran de que admite tentativa, pero de todos modos es poco probable, ¿sí? No es algo muy común de que se admita tentativa o que se den supuestos de tentativa en estos hechos. Bueno, antes... Una pregunta, no una pregunta, sino quería hacer una acotación. La promoción sería
como hablar de algo literal, de que le está enseñando, de que está persuadiendo a la persona para que se inicie en esa actividad de la prostitución. Por supuesto, es para que se inicie. A la promoción. Y a la facilitación es facilitarle los medios, hacerle que ver que es fácil, que es mejor que trabajar, por ejemplo, de ama de casa, y hacerle ver la cantidad de dinero que se va a ganar. En realidad, Eso sería, convencerlo me parece más un acto de incitación, de estimulación, que de facilitación. Facilitar sería un acto más concreto de ayuda, ¿sí?, a una persona que tiene la idea de ejercer la prostitución. Como citaba el ejemplo de acordarle una cita, o de prestarle la casa. Sería facilitar, o de prestarle una casa, eso sería facilitación. Exactamente, pero ahora de intentarla convencer a una persona, sí, porque es mejor que seas prostituta a que te dediques, no sé, a la jardinería, ya me parece más un acto de, en realidad no es que me parece, es un acto de iniciar a la persona, de promover la prostitución, ¿sí? Como parece distinto. Promover es iniciarla, estimularla, incitarla a que se inicie en la prostitución, en el ejercicio de la prostitución. Pero facilitar tiene que ver con prestar ayuda, con allanarle los obstáculos. Por eso les cito el caso de que te presto mi casa para que ejerzas la prostitución, o te doy el auto, ¿sí? Gracias. Bueno, bien. ¿Alguna otra duda del tipo básico? ¿O podemos pasar con algunas cuestiones más complejas? No sé, a mí disculpe, no me quedó claro el tema, bueno, lo dijo, o sea, está claro en el sentido que me dijo que no era, digamos, que no tiene que ver con el número de personas, sino con que sean indeterminadas. Sí. Pero esa indeterminación, digamos, como que también, que la promiscuidad y la prostitución, la diferencia en eso, pero me parece que también que se ejerce la prostitución con determinadas personas, no sé si me explico, o sea, como que ella tenga un determinado favoritismo, no sé, No, cómo grupo de decirlo, por clientes. determinadas. No, porque en definitiva la prostituta está dispuesta, o el prostituto está dispuesto a mantener prestaciones carnales por un precio con la persona que requiere su servicio. ¿Me entiendes? Y no es Para que mí la Bien, indeterminación me parece que pasa porque no se está viendo la cantidad de clientes que tienen el servicio o que ella atiende el servicio. no tiene que ver con el número, reitero, no es cantidad. De última, sí, para que ustedes lo entiendan con sus palabras, tiene que ver con la calidad. Pero la determinación no se da en el número, la indeterminación se da en la persona, ¿sí? Profe, tiene que ver con que, o sea, lo determinado, como dice usted, no es el número, la cantidad, sino la No tiene nada que persona ver. indeterminada. Con personas indeterminadas, a ver, les doy un ejemplo. Juan Pérez decide ejercer la prostitución, y él tiene un número en un determinado lugar, por ejemplo, en un hotel, para que cualquier persona, sea hombre, mujer, rubia, flaca, colorado, quien fuere, lo llame. Entonces ahí es donde está la indeterminación, ¿se entiende? Claro, pero por ejemplo, que ella solamente tenga, digamos, acepte clientes de determinado nivel económico, por darle un ejemplo. El tema del hotel, por ejemplo. Como el caso. Que ella solamente... Hola, hola. Hola. Sí, estaba hablando recién una alumna y se cortó el audio. No, le ponía el ejemplo de, como usted dice en el número, que ella, por ejemplo, tenga acceso o quiera tener acceso solo a un determinado número de clientes VIP o un determinado número de personas con un determinado poder adquisitivo. Mire, es indiferente a los fines del tipo penal, ¿sí?, a los fines de la promoción, bien. Que el prostituto, prostituta, o como quiera denominarse, la persona que ejerce la prostitución tenga un criterio de selectividad, porque lo que nos importa acá que sean prestadas a personas indeterminadas, ¿sí? El número, las características, eso no nos interesa a los fines del tipo. Y es lo que la distingue
esencia con la promiscuidad, ¿sí? Profe, una No pregunta. entiendo, Federico Luna, no entiendo lo que está poniendo. Profe, el sujeto activo podría ser cualquier persona que consume directamente la prostitución. Claro, el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, si usted ve el tipo, también. ¿Sí? Es un tipo bastante genérico. Por eso hacía esa alusión a lo que introduce la reforma. Lo hace muy abarcativo el tipo, un tipo genérico de verdad, en donde no distingue edad, ni tampoco y quita justamente esa enunciación respecto de del consentimiento de la víctima. En este caso, aunque medie el consentimiento de la víctima, de todos modos estaría incurriendo en el tipo, ¿sí? Y puede ser cualquier persona. Cualquier persona sin distinción de sexo. Profe, entonces la indeterminación sería más bien que a la persona que ejerce la prostitución no le interesa la identidad de la persona, las circunstancias que tiene, que cómo se llama, dónde vive, no le interesa eso. Lo único que le interesa es cobrar, ejercer el servicio y nada más. Y claro, por ahí va la cuestión. Por ahí va. De todos modos, cuando ustedes vayan a rendir, traten de ser más precisos con lo que van a decir, ¿sí? Con esta cuestión de la indeterminación. Tengo una consulta. Sí. O sea que la prostitución de la promiscuidad se diferencia, en la promiscuidad hay un grado de selección, y en la, exacto. Sí, y en la prostitución no, indeterminada. Exactamente. A los fines del tipo, y en cuanto al alcance de la doctrina, que ha brindado la doctrina, se lo entiende con esa distinción, ¿sí? Bueno, ahora continuando, porque no tenemos tanto tiempo, chicos, ya nos faltan media hora, o un poquito más, pero no nos queda tanto tiempo, es importante que vamos diferenciando unas ciertas cuestiones. Quien promueve o facilita la prostitución normalmente es el proxeneta o lenón. Creo que alguna vez lo habrán escuchado eso de proxenetismo, perdón, o del lenón, ¿sí? Es quien promueve o facilita la prostitución. Por ejemplo, a través de un prostíbulo, ¿sí? El que tiene un prostíbulo. Mientras que otro tipo de cuestiones vinculadas a estas comisiones de delitos contra la integridad sexual es la presencia del rufián. El rufián no es el lenón o el proxeneta. El rufián es quien explota de manera parasitaria, es decir, de forma abusiva, las ganancias obtenidas por la persona que ejerce la prostitución, ¿sí? Esto se los digo ahora para que después retomemos el delito de rufianismo. Pero quiero dejarles en claro que normalmente, espera un segundo, quien promueve o facilita la prostitución normalmente es el proxeneta, ¿sí? Ahora quiero adelantar una cuestión que ustedes la pueden profundizar tranquilamente con la bibliografía obligatoria, con el libro de Estrella, Godelemos, con la guía que está cargada en el aula virtual, o cualquier otro libro de penal parte especial, sobre los sistemas que regulan la prostitución. La prostitución, de por sí, no es un delito para no es considerado en la Argentina un delito, ¿sí? Eso queda en claro. De todos modos, hay diferentes sistemas. Este sistema que la considera delito se llama sistema prohibicionista, en donde está, por supuesto, totalmente prohibida el ejercicio libre de la prostitución. Este sistema lo detenta la mayor parte de los estados de Estados Unidos, los países árabes, por ejemplo, también Corea del Sur. Es un sistema que está presente en varios estados. Después tenemos el sistema reglamentarista. Este sistema la considera un mal inevitable. Para este sistema la prostitución, aunque se hagan las mil y unas de actividades tendientes a desalentarla, no se va a eliminar. Por lo tanto, lo que pretende es regular, ¿sí? Establece normas edilicias, normas sanitarias, establece normas tributarias tendientes a regular la prostitución,
como sucede en algunos países de Europa, Holanda, Alemania. Y por último tenemos el sistema abolicionista, que no la considera un delito, como decíamos recién, no está prohibida el ejercicio libre de la prostitución, sin embargo busca desalentarla a través de la prohibición de instalación de casas de tolerancia o prostíbulos, ¿sí? Y esto lo hace a través de la ley de profilaxis venérea, que es la ley 12.331. Esta ley también la tienen que ver, igual si ven el programa también está indicada ahí, pero deben analizarla conjuntamente con este tipo del 125 bis. La ley de profilaxis venérea fue sancionada en el año 1937, tiene como bien jurídico protegido la salud pública, y acoge este sistema abolicionista que acabo de mencionar. A través del artículo 15, prohíbe la instalación o el establecimiento en toda la República Argentina de casas o locales donde se ejerza la prostitución. En el También en artículo... protección a la trata de blancas, ¿puede ser? Que Mire, se no busca es lo también mismo. Tiene que ver, pero no es lo mismo. En realidad se busca desalentar de alguna manera esta cuestión que usted la menciona como trata de blancas, que nosotros le denominamos tráfico de personas, ¿sí? O delito de trata, porque uno de los fines de explotación es el comercio sexual. De todos modos, no me quiero adentrar en este tema, porque es un delito que protege, en definitiva, a la libertad, ¿sí? A la libertad de las personas, y ahora estamos analizando la integridad sexual. Entonces, antes de adentrarnos a eso, sería importante de que ustedes vean con mayor detalle la cuestión del bien jurídico tutelado, libertad y otros tipos, antes de arribar al delito de trata. Eso lo van a ver en la bolilla 7, ¿sí? Más adelante. Pero no está mal lo que usted acota, de que se busca de alguna manera desalentar, entre otras cuestiones, este tipo penal de la trata, ¿sí? No quiero que nos vayamos de tema, porque no son temas tan simples de entender. El artículo 17 de la ley 12.331 sanciona lo que se denomina la administración prostibularia, ¿sí? A quienes sostengan, administren o regenteen casas de tolerancia. La sanciona con pena de multa. Justamente se busca, como se acoge este sistema abolicionista, se busca eliminar que de alguna manera se establezcan los prostíbulos, ¿sí? Que se los administren, o bien que se regenteen. ¿Qué significa sostener? Sostener es ponerlo económicamente, es buscar el edificio, es en definitiva ser dueño de un prostíbulo. Administrar es controlar los ingresos y egresos que se realizan con la actividad de las personas que ejercen la prostitución. Mientras que regentear es buscar el personal, controlar la oferta sexual, acordar las citas, los turnos, etc. ¿Sí? Este delito está combinado con la pena de multa, por lo que podría extinguirse la acción con el pago voluntario de la multa. Por las dudas, chicos, para que les vuelva a quedar en claro, casas de tolerancia o prostíbulos son lo mismo, ¿sí? Bueno, más o menos quedó en claro el sistema adoptado por la Argentina y cómo se legisla en la ley de profilaxis venérea, porque se los hice de lo más simple que pude. Entonces, ¿es el sistema abolicionista, profe? Uno por uno, chicos. ¿Es el sistema abolicionista el que adopta nuestro ordenamiento? Reitero que lo acoge en la ley de profilaxis venérea 12.331, artículos 15 y 17. Doctora, ¿puede repetir el primer sistema? ¿El sistema prohibicionista? Sí, sí, sí. Que la considera un delito, en definitiva, al ejercicio libre de la prostitución. Ninguna persona, según este sistema, puede prostituirse porque está prohibido. Muy bien, gracias. Bueno, ¿por qué quería abordar también esta diferencia con el 125 bis? Porque media entre el delito de 125 bis y el artículo 17 de la ley de profilaxis una relación de especialidad. Como les decía en un principio, que antes de la reforma de la ley 26.842, las circunstancias estaban más claras, porque el artículo 125 bis
en definitiva, estaba dirigido cuando se promovía o facilitaba la prostitución y no había consentimiento de la víctima, ¿sí? En cambio, la ley de profilaxis estaba reservada para el proxenetismo puro, es decir, solamente para la administración, regenteo o sostenimiento de casas de tolerancia. Pero la persona podía tranquilamente ejercer la prostitución libremente, ¿sí? En cambio, con esta reforma, como el tipo del 125 bis se amplía ostensiblemente, indicando en tal sentido de que no importa el consentimiento de la víctima para igualmente punir en estos casos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la promoción o facilitación de la prostitución se cometa a través de la administración prostibularia, es decir, a través del sostenimiento, administración o regenteo de casas de tolerancia, por especialidad se va a aplicar el artículo 17 de la ley de profilaxis. En cambio, cuando no se haga de esa forma, se aplicaría el 125 bis. Por supuesto, si se trata de menores de edad, estaríamos frente a la figura agravada, que vamos a ver más adelante, y no en los casos del artículo 17 de la ley de profilaxis. ¿Sí? ¿Quedó en clara esta diferenciación? Se desplaza por especialidad el tipo genérico del 125 bis. Cuando se promueva o facilite la prostitución de personas mayores a través del sostenimiento, administración o regenteo de casas de tolerancia. ¿Sí? Lo especial prima. Lo especial desplaza lo general. O sea que el artículo 125 bis es general. Claro. Y la ley lo desplaza por el artículo 17. Siempre y cuando no se den las circunstancias agravadas que vamos a ver a continuación. O sea que una mujer mayor de edad puede ejercer la prostitución dentro de esa casa de tolerancia. Claro, y ahí, en definitiva, gran parte de los autores, o bien en la práctica judicial, termina aplicándose el 17, cuando una persona mayor de manera libre ejerce la prostitución en las casas de tolerancia sostenidas por los proxenetas. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicos? Sí. Bueno. Vamos a ver ahora las agravantes. Es todo un análisis muy minucioso, por eso tenemos que ir, es importante que ustedes hagan las preguntas que consideren. En cuanto a las agravantes, primero quiero que veamos cómo los legisladores en este caso no tuvieron buena técnica legislativa y continúa como número de artículo el 125 bis, acumulando la figura básica y la agravante en dos figuras distintas. 125 bis el tipo genérico y 126 las figuras agravadas. Hubiese sido más lógico que supriman el 125 bis y creen un solo tipo, para contemplar figura básica y figuras agravadas. Esto es una cuestión de crítica, nada más, no hace falta que no es nada que les tenga que generar problemas, ¿sí? Bueno, pasemos a ver el artículo 126 del CPA, que indica: en el caso del artículo anterior, la pena será de 5 a 10 años de prisión, si concurriera alguna de las siguientes circunstancias. Yo se los voy a hacer muy didáctico. El inciso 1 agrava por los medios. El inciso 2 agrava por el vínculo, ¿sí? El inciso 3 agrava por la calidad funcional del sujeto activo. Mientras que agrega un segundo párrafo en donde de manera independiente o autónoma se pune aún más por la edad de la víctima, ¿sí? Por eso les decía que teníamos que analizar minuciosamente desde el tipo básico hasta lo legislado por la ley de profilaxis para arribar en los supuestos de agravación del 126. Vamos a analizar las agravaciones, las agravantes de la figura por el medio. Cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza,
cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Hasta ahí vamos a ir para analizar de manera detenida. El engaño, como dijimos ya previamente, es faltar a la verdad en lo que se dice, es negar o callar una verdad, ¿sí? El fraude, a diferencia del engaño, no, va acompañado de determinados actos que tienden a disimular la conducta, haciéndola parecer por verdadera. Entonces, no solamente es afirmar una falsedad, negar la verdad, ¿sí? Sino que además va acompañado de cierto actuar que hace parecer verdad lo que dice. Esa es la diferencia que existe entre el engaño y el fraude. Aunque puedan parecer lo mismo, no lo son. La violencia es el despliegue de energía física desplegada contra la víctima, ¿sí? Quedando incluidos los medios narcóticos e hipnóticos contenidos en el artículo 78 del Código Penal. La amenaza es el anuncio de un mal futuro grave y serio, ¿sí? En cuanto al abuso de autoridad, es justamente un aprovechamiento de una facultad de mando respecto de la víctima. El abuso de una situación de vulnerabilidad es el aprovechamiento de una situación de fragilidad o mayor debilidad que tiene la víctima. Y tiene que ver, en definitiva, con la falta de acceso que tiene determinada persona a los derechos que consagra un Estado. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a participar en determinadas cuestiones de gobierno u de otra índole. Y citamos como ejemplo el caso de los inmigrantes. Los inmigrantes que tienen la ciudadanía precaria no pueden acceder a todos los derechos que consagra un Estado, ¿sí? En cuanto a la concesión o recepción de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, implica el otorgamiento de pago, cualquier otro beneficio de tipo económico, y una persona que la recepte, ¿sí? Por eso es un caso de codelincuencia necesaria. Podemos ir ahora al inciso segundo, que castiga por el vínculo, ¿sí? Por la... Disculpen, ¿me ven bien? Sí, profe. ¿No me ven blanco y negro? Sí, profe, en blanco y negro. Sí, profe. Sí. Pero sale linda lo mismo, profe, no se haga problema. No, pero me parecía raro que se ponga en blanco y negro, ¿no? Bueno, no importa, siga. Mientras me escuchen está todo bien. Bueno, el inciso segundo, como decíamos, tiene que ver con el vínculo o la relación que existe entre el sujeto activo y la víctima. Bueno, todo esto también ya lo hemos visto, chicos, cuando fueron ascendientes, descendientes, cónyuge, afín en línea recta. Acá se agrega el colateral. El colateral es una persona, implica un vínculo existente a partir de una misma descendencia de un tronco común, ¿sí? Como son los primos, los hermanos, los tíos, tías, etc. El conviviente, como dijimos, tiene que ver con la cohabitación, no con el concubinato, que ya no es un término que se use, pero es para que ustedes lo entiendan. Y por último, algo que no hayamos agregado, no, bueno, el cónyuge también ya lo explicamos, así que no hace falta que lo volvamos a ver. El inciso tercero agrava por la calidad funcional de... No hay límite. No hay límite con el tema colateral. En cuanto a la calidad funcional, tiene que ver cuando el autor fuese funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Funcionario público, ya saben, conforme al artículo 77, que es aquella persona que de manera permanente o temporaria ejerce funciones públicas, ya sea por nombramiento de autoridad competente o por elección popular. En cuanto a los miembros de las fuerzas de seguridad, ya lo vieron en la unidad número 1, quiénes son las fuerzas de seguridad. Creo que no hace falta explicarlo de vuelta. En cuanto a las fuerzas policiales,
son las policías federal y provinciales. Y el servicio penitenciario es lo mismo, puede ser federal y también provincial. El último párrafo del 126 contempla, como dijimos, una agravante que tiene una escala penal aún mayor, de 10 a 15 años, considerando la edad de la víctima, ¿sí? Cuando ésta fuese menor de 18 años. Bueno, ya vimos todos los supuestos de agravación. Ahora sí vamos a retomar lo que dijimos previamente, la diferencia que existe entre el proxenetismo y el rufianismo, ¿sí? Vamos a ir directamente al artículo 127, que contempla el delito de rufianismo. Ahora en un segundo que voy a prender la luz, me parece que es porque no tengo luz. Era eso. Bueno, vamos al 127, 127 del CPA. ¿Alguno quiere leer el primer párrafo? ¿Alguno o alguna? Bueno, lo leo yo. Será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Bueno, en definitiva, el primer párrafo de este tipo penal, de este artículo 127, define en definitiva quién es el rufián. El rufián, a diferencia del proxeneta, es quien explota de manera abusiva las ganancias obtenidas por el ejercicio de la prostitución de otra persona, ¿sí? ¿Por qué les digo de manera abusiva? Porque lo ejerce de manera parasitaria, sin derecho. No hace falta que esa explotación sea de manera total, basta que sea de manera parcial, es decir, que se haga pagar, por ejemplo, el alquiler de una casa, un departamento. No hace falta que le pague todo, Netflix, la comida, la ropa, no. Basta que sea parcial, ¿sí? Es importante que se tenga en cuenta que el ejercicio es abusivo, porque si se ejerce, digamos, si se aprovecha o se beneficia la persona del sujeto activo de manera, como por ejemplo el caso de la cuota alimentaria, no estaríamos frente a un supuesto de rufianismo, porque existe derecho a reclamar a una persona, aunque viva de la prostitución, una cuota alimentaria, ¿sí? En ese caso, es importante que tengan en cuenta de que es de manera abusiva o sin derecho. Ahora, tampoco se da el tipo penal en los casos de que una persona conozca que determinada persona ejerce la prostitución y exija una contraprestación. Como por ejemplo, que el prostituto salga de su casa y se cruce al frente al señor que vende sándwich y le pide un sándwich, ¿sí? Y que le exija ese vendedor un precio por la venta del sándwich. En ese caso no habría, por supuesto, rufianismo, porque tiene derecho a exigir la contraprestación por más que sepa que ejerce la prostitución, ¿sí? ¿Se entendió? Tiene que ver con la falta de derecho, con lo abusivo, con lo parasitario. Obviamente que estas ganancias tienen que venir exclusivamente del ejercicio de la prostitución, ¿sí? Esto lo explica bien Núñez. Por ejemplo, que le cobre mensualmente un canon, ¿no? Digamos, por ejercer en esa zona, por decir, sería el rufianismo. No. No es un canon por ejercer en esa zona, no. De última se le quiere cobrar un impuesto, un canon, lo que fuere, le cobrará... No, yo digo como canon en el sentido, le estoy diciendo, por ejemplo, de decirle, bueno, como esta es mi zona, como yo soy dueño de esta zona, me tenés que pagar a mí tanto. No sé si me explico. En realidad está pidiendo un alquiler por ser dueño. Entiendo no, que eso no, es como que hay zonas, no sé cómo explicar,
como que se determinan, como que se adueñan de zonas específicas. Por ejemplo, la zona roja, por decirlo de alguna manera. Yo te cobro porque esta sería mi zona. Mire, podría darse, pero en definitiva es el rufián es el que vive de las ganancias de la persona quien ejerce la prostitución. Es otro el sentido, ¿me entiende? Pero no está mal el ejemplo que usted da, habría que analizarlo bien al caso. Tiene que ver con aquella persona que se hace pagar con las ganancias que provienen de la prostitución de otro determinadas cuestiones para vivir, ¿sí? Podría darse eso de que por una cuestión de territorialismo le exige dinero, pero también podrían darse otros delitos como el delito de amenazas o de coacción, ¿sí? ¿Quedó en claro? Bueno, es importante que a esta altura, ya habiendo señalado cuáles son los elementos del tipo, veamos cuál es el bien jurídico protegido por la figura. Porque ustedes me van a decir, si lo que se protege son las ganancias de la prostituta, ¿no estaría protegiendo en definitiva el patrimonio de la prostituta o el prostituto, de la persona que ejerce la prostitución? Y en definitiva sí es ese bien jurídico protegido. Protege las ganancias que obtiene, entonces protege el patrimonio de esa persona que ejerce la prostitución. Sin embargo, acá obviamente tienen que ver determinadas cuestiones culturales y históricas. El legislador ha considerado que es oportuno agregarlo en este título por la inmoralidad de la actividad en sí misma, ¿sí? Por la inmoralidad per se que tiene el ejercicio de la prostitución. Por eso también se decía en algún punto, y en este aspecto lo cito Núñez, de que se protegía también la moralidad sexual. Pero consideramos de que, sin perjuicio de que las ganancias vengan del ejercicio de la prostitución, lo que se pretende proteger en este delito es el patrimonio de aquella persona que vive de la prostitución. ¿Sí? Para que les queden claro, es una agregación un poco inexacta, pero se protege en definitiva el patrimonio de la prostituta o del prostituto, o como quiera denominársele. Bueno, esta figura también tiene determinados supuestos de agravación. Acá sí les pido que alguno lea, si no les molesta, para que vean de que es muy similar a lo que acabamos de ver con el delito anterior. Disculpe, a mí se me entrecortó cuando dio el ejemplo del rufián. Sí. Y no lo pude entender. Sí, cuando explicó, pero el ejemplo que dio no lo pude escuchar. ¿Lo podrías repetir? Bueno, te explico puntualmente cuándo se dan los casos de rufianismo. El rufián es quien, como dijimos, aprovecha de manera ilegítima las ganancias obtenidas por una persona que ejerce la prostitución. Lo tiene que hacer de manera abusiva. No hace falta que sea total ese aprovechamiento, basta que sea parcial. Por ejemplo, una persona que exige a una persona que ejerce la prostitución que le pague un departamento. Lo exige de manera abusiva. En cambio, la madre que le exige al padre que ejerce la prostitución que le pague alimentos a sus hijos, no estaría de manera abusiva exigiendo esa cuota alimentaria. ¿Sí? Como tampoco el vendedor que sabe que la persona vive de la prostitución, le pida una contraprestación por la venta de, no sé, de una bolsa de chisitos, ¿sí? Como para que usted entienda cómo es la diferencia entre un caso y otro. Acá lo que tipifica es lo abusivo, lo parasitario, lo que tiene que ver con la falta de derecho. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las figuras agravadas, ya no tenemos mucho tiempo, pero hemos llegado bien igualmente, con las figuras, con el desarrollo de las agravantes. La pena será de 5 a 10 años si concurriera alguna de las siguientes circunstancias. Acá se dan exactamente las mismas que hemos visto con la promoción y facilitación de la prostitución. En el inciso primero, por los medios, en el inciso segundo, por el vínculo, la relación, y en el inciso tercero por la calidad funcional. Y el último párrafo agrava cuando la víctima fuere menor de 18. Aumenta aún más la escala penal en relación a la edad de la víctima. ¿Sí? Bueno chicos, por ahora creo que estamos. Profe Patricio, ¿estás por ahí? Si quieres agregar algo más.
Espérenme No, con el tema de la asistencia, cuando los habilitemos, la empiezan empiezan a escribir. Profe Patricio. no, estaba escuchando atentamente. Bueno, ¿quieres agregar algo más? Igual, no, creo que ha sido bastante claro en los conceptos. Como les decíamos, hay una guía en el aula virtual. Lo que estoy tratando de ver es cómo rescato los videos que tenemos en el grupo de Facebook, en donde estas clases están dadas también por la que dimos la semana pasada, y esta también, que la grabó el profesor, ¿sí? Para por ahí complementar. Ajá. Pero bueno, Bueno. no lo he podido bajar todavía. Lo voy No, a creo que seguir no se puede intentando. descargar. Profe, yo envié mi solicitud al grupo, pero no fue aceptada, la cancelé y la volví a enviar, pero no sabía cómo contactarme para que me acepte. Lo que pasa es que el grupo está en desuso. En realidad lo hemos usado buena parte del año pasado con motivo de la pandemia y de las clases virtuales. Lo que pasa es que ha quedado material allí subido y la idea Claro. es pasarlo al aula y que quede en el aula. Entonces, están cursando este año van a poder tener acceso. Pero bueno, estoy teniendo ahí unas dificultades técnicas que espero poder superarlas en breve. De todos modos, con la bibliografía van a andar bien, la guía está bastante clara, muchos de los temas están expuestos ahí, y bueno, si no tienen, por supuesto, los libros, el libro de la bibliografía principal, y bueno, Berta Mendona, que a mí me parece que es muy claro en todos estos temas, ¿sí? Bueno, profe. ¿Pones la asistencia, Pau? Sí, ya pueden anotarse, chicos. Chicas. Doctor Moreno, una consulta. Sí. Lo de la unidad 4 está la segunda parte nomás de la clase que dio usted. La primera no está la clase, la primera parte. ¿Qué sería la primera parte? A ver, ya le digo. Está desde el artículo 119, que es el abuso coactivo o intimidatorio. Desde ahí está la clase, no está la primera parte de la clase. Usted me está refiriendo a la unidad número 4, la que vimos en la clase pasada. Sí, doctor. Y si hablamos de esto de bien jurídico protegido, el ejercicio de la acción penal, estuvimos hablando un rato largo de eso. No digo que no está la primera parte. ¿Cuál sería la primera parte? O sea que usted comenzó con los delitos contra la identidad sexual. Ahí comenzó la clase. Y después continuó con el abuso coactivo e intimidatorio. Es la primera parte del delito. O sea, no está la clase. Está la clase, pero cortada. ¿Usted se refiere a las clases que están en el grupo? Sí, doctor, sí, a eso. Bien. Bueno, acláreme, porque si no parece yo estoy pensando en lo que ya hablamos la semana pasada. Sí, ya. Bueno, eso en el grupo creo que está desdoblado en dos partes, en el grupo de Facebook, pero eso es lo que estoy tratando de bajar. Bien. Está desdoblado, claro, eso a, pasó, así es. Claro, está Creo que no se puede desdoblado. bajar los videos de Facebook. Me parece que, por lo menos no nosotros, tenemos que buscar a alguien técnico. Sí, tiene que antes lo podemos bajar. Ahora tiene ahí unos protocolos de seguridad nuevos. Pero Ajá. bueno. Chicos, les decir, pido que por no ahí- escriban otra cosa mientras tomo asistencia, porque si no se pierde un poco lo que van escribiendo. ¿Sí? Claro, pues después pegamos nosotros y tampoco se pongan dos veces y traten de ponerse en un solo renglón.
Profe, los que pusimos la asistencia ya podemos salir. ¿Sí? ¿Ya están liberados? Vamos a ver si en el aula virtual, ahora en estos días que no vamos a tener clase, podemos subir las actas de cursado, ¿sí? Para que ustedes vean ahí, se busquen y vean si es que están inscritos regularmente, y si no lo están o hay alguna dificultad administrativa, traten de solucionarlo por la vía administrativa, porque como ya dijimos la vez pasada, los alumnos que figuran en esa acta son los que van a poder rendir el parcial, son los que van a poder computar la asistencia y el tema práctico, ¿bien? Así no tengamos dificultades luego, y va a ser el acta, digamos, el acta que vamos a tomar como referencia para en su momento hacer el parcial y por ahí quizás dividirlos en grupos y ese tipo de cosas. Así que vamos a tratar que la semana que viene no vamos a tener clase, pero vamos a subir actas en PDF para que se busquen y chequen, controlen que esté todo bien. Chao, profe. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes, Así Rafa. terminamos, Chao, profe. terminamos con esta unidad. Buenas tardes. Tarde, profe. Buenas tardes.